Como les decía en la presentación del programa de hoy iniciamos en la actualidad local un nuevo bloque, el dedicado a la salud. Y va a estar a cargo nada menos que del periodista especializado en salud, Daniel Márquez, quien estuvo visitando a la licenciada Olga Garay para abordar un tema muy interesante como es la hernia de disco. Auspicia en este bloque dedicado a la salud. Buena Praxis, el periódico de la salud. Para anunciar o recibirlo por suscripción, comuníquese al 4717-5703. Oncología Clínica Dr. Guillermo Puricelli. Prepagas y obras sociales. Y atención personalizada. Alvear 260, segundo F, Martínez. 5411-4792-3295. Hernia de disco es uno de los temas actuales donde todo el mundo tiene alguna duda, hay algún mito, alguna realidad. Bueno, estamos con la licenciada Olga Garay, reconocida especialista en kinesiología, fisiatría, docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias por estar en San Isidro, sobre todo. Gracias a vos, Daniel. Contanos esto de qué es una hernia de disco realmente. Bueno, la definición clásica es una lesión que ocurre en el disco, que es una estructura que se encuentra entre ambas vértebras a lo largo de toda la columna vertebral. Hay tantos discos como espacios. Claro. Hay entre vértebras. Estos discos comienzan a tener un sufrimiento de tipo mecánico hasta que en algún momento una parte de la estructura se rompe y se produce una salida del líquido que se encuentra en el centro que es el que cumple la verdadera función de amortiguación hidráulica, que es lo que son los discos. Claro. Esa es la definición clásica de lo que es una hernia de disco. Ahora, la gente que padece esto, ¿siempre tiene algún síntoma, algo que...? No, esto es... esto te lo voy a contestar con un axioma de un viejo clínico del Hospital de San Isidro, que cuando yo miré maravillada la primera resonancia magnética, me miró muy serio y me dijo: la clínica manda, licenciada. Y que exactamente, o sea, un paciente puede tener este daño ya producido en la estructura y no tener síntoma. Porque el síntoma no necesariamente se produce inmediatamente, sino cuando las condiciones de inflamación de la zona hacen que ese material que se ha desplazado desde su lugar natural comience a ocupar un espacio mayor. Pero tiene que haber un proceso inflamatorio, si no, no se explica. Porque si nosotros hacemos un montón de resonancias magnéticas en la calle, vamos a encontrar hernias de disco y pacientes sin síntomas. Sin síntomas. Esto es interesante como... Claro. Sí, porque ya ahí es un tema, ante el síntoma uno es más fácil decir, Exactamente. Bueno, que generalmente es el adormecimiento de piernas, el dolor. Exactamente. Y mucha gente se ocupa de, lo primero que hace es tomar un analgésico para tapar, ¿no? Sí, el analgésico cumple la función que el clínico le adjudica, porque hay situaciones en las que el paciente está muy desbordado por el dolor. La idea es que no signifique, no va a solucionar el conflicto mecánico que generó la hernia con el analgésico. En sí mismo ni está bien ni está mal. Esto es una decisión del clínico, del momento del paciente y de decidir hasta qué punto ese paciente puede tolerar ese dolor, porque a veces el dolor por supuesto. Es tan intolerante y el círculo vicioso de dolor-contractura, contractura-dolor, habrá momentos en los que en realidad lo más importante en esto es no decirle no a nada y sí a todo con criterio y dentro de un equipo que atienda al paciente. ¿Cómo actúan ustedes? O vos, primero, actuamos de acuerdo a cómo creemos que se ha formado. Yo como osteópata considero que una hernia de disco se formó en un segmento vertebral, o sea, un disco o varios discos, cuando han sido exigidos más allá del esfuerzo para el que fueron creados. O sea, nosotros tenemos muchos espacios, muchas vértebras a lo largo de la columna, superpuestas, exactamente. Entonces, en algún momento determinado hay un grupo de ellas que deja de tener movilidad y exige a una o a varios segmentos por encima o por debajo afrontar el movimiento y afrontar la exigencia. Para la osteopatía ese es el comienzo de una hernia de disco, es lo que llamamos nosotros el proceso de hipermovilidad. Por lo tanto, nuestro tratamiento busca revertir la situación. Ahora se me ocurre esta pregunta. Digo, suponte que viene un paciente sin síntomas acá. Sí. Y de pronto vos podés llegar a detectar que hay un problema
con tus manos, no, tiene que ser siempre visto Si no tiene sintomatología, la clínica clásica... Viene con dolor, generalmente. Ah, bueno. Hay ciertos signos clínicos y neurológicos que son médicos, no son osteopáticos, pero que todo osteópata debe conocer, que hacen presumir que el dolor que tiene ese paciente es de origen discal. Y esto es muy importante saberlo en la primera visita, cuando a lo mejor todavía no ha hecho la resonancia, porque eso es lo que va a orientar al tipo de tratamiento que vamos a hacer. Sí, porque si haces un tratamiento, supongo, ¿no? Sí. Que no es el que corresponde, puede ser daño. Inflamar más, por ejemplo, provocar dolor. Mucho más. Entonces, tenemos la obligación de saber hacer un básico control neurológico para poder derivar rápidamente a ese paciente a un neurólogo si vemos una falta de fuerza que nos llama la atención y que persiste, una ausencia de reflejos. O sea, la mayoría de las situaciones no lo son, pero hay situaciones que son delicadas, donde el nervio puede sufrir un daño de manera permanente. Entonces tenemos que estar entrenados para distinguirlo eso. ¿Cuántos casos has atendido? Yo no tengo ni idea, pero muchísimos. Muchísimos, no hacemos estadísticas. Hay trabajos de investigación en osteopatía, algunos trabajos donde se están empezando a mostrar resultados. Hay trabajos hechos, pero muchos, tenemos muchos casos. Con resultados favorables. Sí, lo que yo nunca le digo a un paciente que sí o sí se va a mejorar en mis manos. Vos me conocés que yo tengo la costumbre. Por supuesto. La mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta, pero esto no depende solo de mí, ni de mi trabajo. También depende del paciente. Del paciente, de sus hábitos de vida, del estado de su cuerpo, de su peso, de la actividad física que realice. Gracias, Olga. Vamos a seguir hablando de estos temas porque son muy interesantes. Muy bien. Y le hace bien a la gente. Porque la idea de este espacio no solamente es informar, sino es formar, educarnos, aprender. Y a la hora de elegir algún profesional, cuando las circunstancias así lo indiquen, bueno, ya sabemos a quién tenemos que recurrir. Así que anótelo en sus contactos. Auspiciaron este bloque dedicado a la salud. Buena Praxis, el periódico de la salud. Para anunciar o recibirlo por suscripción, comuníquese al 4717-5703. Oncología Clínica Dr. Guillermo Puricelli. Prepagas y obras sociales y atención personalizada. Alvear 260, segundo F, Martínez, 5411-4792-3295.